la frecuencia como de la velocidad en la que se esté trabajando. Ok, estos generadores cuentan con otros factores, como lo son el ángulo de desfasamiento o el ángulo de fase, se le llama fasor. Este ángulo nos permite saber en qué momento se está iniciando o inicializando la corriente eléctrica. Puede estar trabajando desde 0 grados. Vamos a hablar que esto se divide en dos partes. Esto se dividiría aquí de 360, aquí se dividiría 180 y aquí tendríamos 0 grados. Por lo regular, el voltaje, cuando empezamos a trabajar, empieza en 0 grados. Pero también podemos generar desfasamiento. El desfasamiento lo que genera es que podamos mover la señal hacia un punto. Por ejemplo, si lo quisiera mover a la mitad de este lado, estaría moviéndolo 90 grados. Entonces ya no inicia en 0. Ahora inicia en 90 grados. Y esta corriente dependerá mucho del inicio de su fase. Porque el desfasamiento nos puede generar un factor de potencia, nos puede llegar a generar alguna pérdida o algún incremento en su velocidad. Recordar que este dependerá de la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces en la que podemos ver estos ciclos o semiciclos en un determinado tiempo. Y bueno, si yo puedo ver, no sé, 3 señales que se completan, por ejemplo, aquí termina una, aquí termina otra, y bueno, vamos a terminar la otra. Aquí termina la otra, termina aquí, termina aquí, termina aquí. Y yo te digo, bueno, aquí termina mi segundo. Un segundo, tiempo de un segundo. Entonces sé que hay 3 ciclos. Hay 1, 2 y 3. Por lo tanto, aquí tengo 3 Hz. Porque tengo 3 veces el ciclo dentro de un tiempo limitado de un segundo. Bueno, ese sería nada más para medio entender algunos temas que vamos a colocar. Entonces el desfasamiento o la fase o el fasor va a depender de tanto nuestro sistema, cómo inicializa y cómo termina o culmina lo que es la corriente eléctrica. También va a depender si está demandando una cantidad de corriente o a la velocidad que se esté moviendo en la generación de energía eléctrica. Ok. Al igual como les dije en los otros sistemas, este también cuenta con un inducido, un inductor, un rotor, un estator y cuenta con una cantidad de polos. Estos polos nos van a dar la cantidad de sincronía con respecto a la frecuencia. Ok. Vamos a colocar el primer ejercicio. El primer ejercicio indica un generador síncrono. Un generador síncrono genera 480 volts. Un generador síncrono genera 480 volts. 480 volts. Bueno, está trabajando a 60 Hz. Este está trabajando a 60 Hz. Bueno, el generador síncrono nos está generando 480 volts y trabaja a 60 Hz. Este es de 4 polos. Este es de 4 polos. Y está conectado en delta. Este es de 4 polos y está conectado en delta. Ok, nos indica otros dos valores que, bueno, está conectado en delta. Su reactancia síncrona es de 0.1 ohm.
y su resistencia inducido es de 0.015 ohms. Ok, inciso A. Calcula la velocidad de rotación. Calcula su velocidad de rotación. ¿A qué velocidad va a estar girando? Calcula su velocidad de rotación. Inciso B. Inciso A, calcula su velocidad de rotación. Inciso B. Si se conecta a una carga, que toma 1200 amperes, si se está una carga que toma 1200 amperes con un factor de potencia, si se conecta una carga que toma 1200 amperes con un factor de potencia de 0.8, ¿cuánta corriente de campo, tomará, cuánta corriente de campo tomará para mantener, los 480 voltios, en las terminales? Ok, y por último, ¿cuánta potencia suministra este generador? ¿Cuánta potencia suministra este generador? Ok, la primera pregunta era la velocidad rotacional. Para este tipo de motores, los motores síncronos, existen otras fórmulas, no van a ser iguales a las que hemos trabajado con anterioridad. Estas permítanme un momento, voy a quitar esto. Estas cambian porque estamos trabajando con un sector trifásico. Ya no estamos trabajando con un sector monofásico, donde solamente había un positivo y un negativo. Ahora nuestro sistema está de esta forma. Voy a dibujarlo con otro color. Ahora tenemos 3 bobinas. Una bobina hacia abajo, y una bobina en medio. Aquí tenemos una línea, otra línea y una tercera línea. Tenemos línea 1, línea 2 y línea 3. En cada una de ellas estamos observando 480 voltios. 480 voltios y 480 voltios. Por lo tanto, estamos obteniendo 480 voltios de cada línea. Cada línea está separada de cada una de ellas, así que no dependen una de las otras. No están tocando dos líneas. Cada línea está sacando 480 voltios. Permítame un segundo en lo que atiendo. Ya bajó. Gracias. Ok. Entonces tenemos 480 voltios por cada línea. Eso quiere decir que es diferente a nuestro otro sistema. En el otro sistema solamente trabajábamos con una línea y, bueno, en este caso, cuando era el motor, era la demanda de voltaje que existía. Si no más recuerdan, era algo así. Teníamos una fuente, teníamos una bobina, teníamos nuestro motor, un cuadrito aquí, otro cuadrito acá, y la otra bobina, la de inducido,
y aquí este le mandaba una cantidad. Ahora este lo genera, ahora es al revés, pero no solamente tenemos un lado positivo y un lado negativo, tenemos tres líneas diferidas y cada una de ellas dándonos una señal senoidal. Vamos a borrar aquí porque esto es del pasado. Ok, bueno, ahora sí nos pide lo que es calcular la rotación, la velocidad de rotación. En este caso, entonces les digo, las fórmulas son distintas. Para calcular su velocidad de rotación, vamos a colocar la siguiente fórmula, que dice, es la letra N, que sería la velocidad de rotación, va a ser igual a 120 multiplicado por la frecuencia dividido entre el número de polos. Entonces, 120 multiplicado por la frecuencia de trabajo dividido entre el número de polos. Y lo único que hay que hacer aquí es, vamos a resolverlo, 120 que multiplica a mi frecuencia es de 60 Hz, dividido entre el número de polos, tenemos aquí 4 polos. Entonces va a hacer lo siguiente, permítanme, vamos a calcularlo aquí, serían 120 por 60, nos da 7200, entre 4 nos da 1800. 1800, ¿qué? Revoluciones por minuto. Y esto nos lo da de manera automática. Déjenme minimizar aquí Permítanme un segundo, tantito. Denme un minutito, trajeron algo aquí a la casa que es una mercancía que es algo pesadita y no la pueden mover. Es cosas de aquí de la casa, una disculpa. Que tardo 2 minutos nada más en mover esto y regresamos, ¿no? Entonces tenemos, para culminar lo que sea esto, tenemos que, esta va a ser siempre nuestra fórmula para los casos de encontrar su velocidad rotacional. Recordar que la velocidad angular es diferente, ahorita vamos a calcularla, pero la podemos calcular de manera automática. Calculen la velocidad angular. Si se acuerdan, la velocidad angular era igual a, vamos a ponerlo aquí, velocidad angular va a ser igual a mi velocidad, que en este caso es la letra N, multiplicado por 2pi entre 60, que eran los 60 segundos, y 2pi, que son los radianes. Va a quedarnos en radianes por segundo. Hagan eso, por favor. Después, pues, voy porque están los otros. ¿Ya pediste aquello? No. No había espagueti, pero que dice con. ¿Y el otro? ¿El pollo? ¿La ensalada? ¿No hay nada de eso? Sí, pues no. ¿Ya sabes? sí,
Voy a mandarlo. Ahora sí. Entonces la velocidad angular, vamos a calcularla. Nos tiene que dar en radianes por segundo. ¿Cuánto les dio? ¿Alguien la puedo hacer ahí rápido? No lo hacemos acá. 188.49. 188.49 radianes por segundo. Ok. Bien, en el siguiente nos indica el inciso B, si se conecta a una carga que toma 1200 amperios, está tomando 1200 amperios, o sea que está demandando, digamos que conectamos, no sé, algún calefactor o algún sistema que esté demandando una cantidad elevada, que son 1200 amperios, con un factor de potencia de 0.8. Este dice, bueno, la pregunta es, ¿cuánta corriente de campo tomará para mantener los 480 voltios en cada terminal? Ok, dice corriente de campo. ¿Cuánta corriente de campo se necesita? Ok, la corriente de campo, vamos a ponerlo aquí, corriente de campo va a ser nuestra corriente de fase. Hay una diferencia aquí internamente en nuestro circuito. En nuestro circuito vamos a encontrar la corriente de línea y la corriente de fase. Permítame saltar aquí a su compañero. También existe un voltaje de línea, es voltaje de línea, que es este, y un voltaje de fase. El voltaje de fase sería el voltaje interno dentro de nuestras bobinas. Tiende a ser diferente el voltaje suministrado en cada bobina al voltaje que, bueno, en este caso cuando están en delta, el voltaje suministrado por línea es el mismo voltaje que es suministrado por bobina. Pero la corriente de línea, que sería la corriente de salida de nuestras líneas, y la corriente que se encuentra dentro de nuestra bobina es diferente. Entonces, aquí vamos a encontrar la corriente de fase, que sería la corriente de carga, la corriente que está demandando, está cargando dentro del campo. Sería la corriente de campo magnético de cada una de ellas. Ok, para ello vamos a usar la siguiente fórmula. Sería corriente de línea es igual a raíz cuadrada de 3 que multiplica mi corriente de fase. Ok. Y bien, para encontrar lo que es la corriente de fase, tenemos que saber cuál es la corriente de línea. Y si no mal recuerdan, la corriente de línea, según el enunciado, nos indica que es una demanda de carga o una demanda de corriente. Esa demanda de carga o demanda de corriente es de 1200 amperios. Entonces, en la línea eléctrica, o sea, en estas tres líneas, hay una demanda de 1200 amperios por línea. Por lo tanto, esta carga o demanda ya la conocemos, así que vamos a colocarla aquí. 1200, que sería esto, va a ser igual a raíz cuadrada de 3, que multiplica mi corriente de fase. En este caso sería la corriente de campo. Está multiplicando, pasa dividiendo, me va a quedar corriente de fase, va a ser igual a 1200 entre raíz de 3. Y esto nos da, a ver, raíz cuadrada de 3, permítanme. Ok, 1.73, vamos a dividir 1200. Entre raíz cuadrada de 3. Y nos da un valor de 692.82. Esto sería igual a 692.82 amperes. Ok,
La corriente que se encuentra en cada bobina va a ser de 692.82 amperes. En cada una de estas bobinas va a haber 692.82 amperes. Pero esta corriente, al ser una corriente de campo, las corrientes de campo por lo regular te generan una cantidad, te generan un ángulo de desfasamiento o un fasor. Digamos que ninguna corriente que se encuentre en nuestra bobina va a dejar de tener un fasor, al igual que la línea tiene un fasor. Desgraciadamente, lo que había dicho al principio, el fasor es un ángulo. Es un ángulo que te va a generar dependiendo de dónde inicie mi señal. Cuando estamos hablando de señal de voltaje, estamos hablando de voltaje y aquí estamos hablando de tiempo. Este está inicializando y va a inicializar en 0 grados, porque está inicializando 480 voltios. Pero las corrientes de fase están diferidas. No es lo mismo la corriente de línea. En este caso, la corriente de línea podemos decir que tiene un ángulo y la corriente de fase también va a generar un ángulo. ¿Cuál es ese ángulo o ese grado en el que se va a mover? Permítanme un segundo. Hay un detalle aquí. Ok, creo que hay una junta, pero lo voy a ignorar un momento. Ahorita entramos a la junta. Ok. Entonces, a sabiendas de esto, nos pide un ángulo de fase. Este ángulo de fase va a depender de la impedancia que exista dentro de mi sistema, que sería, digamos así, la resistencia. La impedancia o resistencia eléctrica está dada por la letra Z. Si se acuerdan, cuando nosotros trabajamos con amplificadoras operacionales el cuatripasado, si es que lo vimos, si no lo vimos, pues vamos a platicar un poquito la impedancia. La impedancia se le considera la impedancia como Z. También podemos considerar reactancia con X, pero la impedancia se le considera a una cantidad de resistencia, entre muchas comillas, del voltaje entre corriente. Recordar que, igual que la ley de Ohm, la resistencia va a estar dada igual a voltaje sobre corriente. Y bueno, entonces nuestra reactancia también está dada en ohmios, porque también es una diferencia de tensión, una diferencia entre voltaje y la corriente. Bueno, ahora, aquí vamos a tratar de explicarlo lo más fácil posible. Queda la reactancia, que sería, la impedancia, que es la Z, de cada una de las bobinas, va a ser igual a voltaje sobre corriente. Pero esto nada más vamos a tomar en cuenta a nuestro ángulo fasor. Vamos a tomar el ángulo que sería 0 grados para nuestro voltaje, porque inicializa desde 0 para empezar su recorrido, y vamos a dividirlo entre el fasor o el ángulo que genera esta corriente, la corriente eléctrica. Ok, para encontrar ese ángulo existe una fórmula del factor de potencia. Nuestro factor de potencia es de 0.8. Este factor de potencia nos va a decir cuánta potencia puede llegar a suministrar nuestro sistema. Cuánto porcentaje de potencia puede llegar a suministrar nuestro sistema. 1 sería el 100% y 0.8 pues el 80%. Bien, entonces, esta fórmula indica que es coseno de teta va a ser igual a mi factor de potencia. Y quiere decir que yo puedo sustituir, si yo quiero encontrar teta, que sería nuestro ángulo, va a ser igual a, bueno, y esto solamente lo estoy tomando el factor de potencia porque nos lo indica el ejercicio. Nos indica que está demandando 1200 amperios como un factor de potencia, o sea que va de la mano de 0.8, de 0.8. Y bueno, el factor de potencia es de 0.8, justo cuando está demandando 1200 amperios. Eso quiere decir que teta va a ser igual a coseno inverso del factor de potencia. Entonces, nuestro coseno pasó al otro lado. Digámoslo así, cuando lo pasamos al otro lado, pasa como coseno inverso y nos quedaría solamente teta.
Para conocer teta, tenemos que sacar el coseno inverso del factor de potencia, que sería el coseno inverso de 0.8, y esto nos daría un resultado de, en este caso, bueno, mi calculadora de la computadora no me la va a poder resolver, pero si alguno de ustedes tiene calculadora científica, por favor, me puede apoyar ahí. Coseno inverso, o ya ven que viene coseno a la menos 1. Donde viene coseno, viene un coseno a la menos 1. 36.86 grados. ¿Y qué es esto? Este es el ángulo que genera la corriente eléctrica en ese momento. Pero yo quiero saber el ángulo que me está generando en mi impedancia, que sería la bobina que está acá adentro. La bobina genera una impedancia. Recuerden que bobina inducido y bobina inductora generan una impedancia. La impedancia es la resistencia eléctrica. Entonces, en la bobina, que es una impedancia, Z, se genera un ángulo. Un ángulo de voltaje cuando está inicializando, como el voltaje es el mismo, va a ser el mismo ángulo de 0 grados. Pero la corriente no. Por lo tanto, en mi corriente tengo un ángulo de 36.86, así que lo voy a colocar acá arriba. 36.86. Y para poder hacer la división de ángulos, estos se bajan y los vamos a restar. Se resta el de arriba menos el de abajo y quedaría el ángulo 0 y menos 36.86 grados. Y nos da un resultado de menos 36.86. Por lo tanto, mi corriente de fasor, o mi corriente de fase, tiene como resultado una corriente de 692.82 con un ángulo de desfasamiento de menos 36.86 grados. Y esto es porque tenemos el conocimiento de nuestro factor de potencia. Si no supiéramos cuánto vale nuestro factor de potencia, no podríamos calcular nuestro ángulo de desfasamiento. Eso quiere decir que mi sistema tiene un atraso o tiene un retroceso. A este tipo bueno, cuando tiene un atraso o un retroceso, se le considera un factor de potencia con un atraso. Factor de potencia con atraso. Y bueno, eso quiere decir que mi señal se va a atrasar con la corriente. En vez de empezar aquí en 0, se va a atrasar 36.86 grados. Y digámoslo así, si yo marco aquí y te digo que este es, vamos a marcarlo como algo muy largo, ¿no? Vamos a marcarlo aquí como 45 grados y que hasta acá estaría 90 grados. Bueno, 36.86 estaría como por aquí. Y entonces aquí empezaría mi señal de corriente eléctrica. Sería corriente contratiempo y la corriente empezaría así. Fluctuaría y haría algo así. Entonces, mi señal ya no empezaría, cuando yo quiera revisar mi corriente no va a empezar en 0. Mi corriente ya va a empezar con una cantidad de corriente eléctrica. ¿De cuánto? Bueno, de 692.82 amperes. Entonces, yo ya calculé que en 0 de tiempo va a empezar en 692.82. Y si yo quiero descubrir dónde empieza la corriente eléctrica, empieza en menos 36.86 grados. Esa sería la corriente eléctrica, de campo, ¿no? La corriente eléctrica de cada una de estas bobinas. Todas las bobinas son iguales. Dentro de un motor síncrono no va a haber una bobina mayor que otra. Todas las bobinas tienden a ser iguales. Por lo tanto, la corriente que veas en la primera bobina es la misma que vas a encontrar en la segunda y la misma que vas a encontrar en la tercera. Por lo tanto, no hay necesidad de calcular cada una de ellas. Bueno, este sería para la corriente de campo. Permítanme un segundo, voy a contestarle aquí a la maestra que me envió que hay una junta. Ahora ingreso. Ok.
Estaban pidiendo que entre a una juntita y, bueno, fue improvisada. Me dejaron de avisar. Bueno, y por último nos pide cuánta potencia se suministra. Ok, ¿cuánta potencia suministra? Este sistema, vamos a regular su potencia y para ello vamos a ocupar la siguiente fórmula. Voy a borrar acá arriba. Vamos a dejar la velocidad, que es 1800 revoluciones por minuto, y la otra velocidad que está ahí. Ok, para el siguiente se ocupa la otra fórmula, que es voltaje de línea, que multiplica a corriente de línea. Voltaje de línea que multiplica a corriente de línea, que multiplica, bueno, en este caso también multiplica a raíz de 3, y va a multiplicar a mi factor de potencia. Ok, eso es para encontrar la potencia eléctrica. Recuerden que la potencia eléctrica está dada en watts. Si se percatan, hay una gran diferencia entre la que calculábamos nosotros, que era voltaje por corriente, solamente era voltaje por corriente, pero no hay una total diferencia. Si se fijan, también aquí está el voltaje por corriente, que sería voltaje de línea por corriente de línea, pero ahora se anexan dos factores. Una, como nos está preguntando cuánta potencia está suministrando, recordar que para que suministre una cantidad de potencia tiene que haber una demanda, y esa demanda de electricidad ya la estamos haciendo, que es una demanda de 1200 amperios, que es muchísima corriente. De hecho, cada que miro así esta cantidades muy grandes, es demasiada corriente. Una batería automotriz te da 300 amperes, hasta 500 amperes. Hay baterías que te llegan a dar hasta 600 amperes, pero 1200 amperes es muchísimo. Bueno, el chiste es que aquí tenemos todavía, para no encontrar nuestra potencia, el voltaje y la corriente. Lo que varía es que la demanda nos está generando un factor de potencia, y ese factor de potencia es el porcentaje de demanda con el cual está trabajando. La demanda eléctrica, la potencia, y la raíz de 3 es porque estamos trabajando con una línea trifásica. Si se percataron, en los demás ejercicios también encontramos la raíz de 3, porque estamos calculando solamente una de las tres bobinas, que al final de cuentas, cuando calculas una, es la misma que las siguientes. Y bueno, entonces tenemos la potencia es igual a raíz de 3, que multiplica el voltaje de línea. Nuestro voltaje de línea ya sabemos que es de 480 voltios. 480 voltios. Tenemos una corriente de línea. Corriente de línea va a ser igual a raíz de 3, que multiplica a nuestra corriente de fase. Nuestra corriente de fase era de 692.82. El ángulo menos 36.86. Toma asiento tantito. Y bueno, sería esa corriente, pero aquí hay un detalle. La corriente, al final de cuentas, cuando yo haga la multiplicación, me va a salir algo. Como yo estoy aquí aplicando la corriente de fase, que era igual a raíz de 3, bueno, 1200 entre raíz de 3, si yo muevo otra vez los 1200, yo ya sé cuánto vale mi corriente de línea. 1200 amperes. ¿Y por qué? Porque por obviedad, la carga o la demanda eléctrica es de 1200 amperios, así que la corriente que se está succionando en la línea es la misma. Entonces aquí, la corriente de línea, bueno, aquí, perdónenme, me faltó la raíz de 3. Falta raíz de 3, potencia va a ser igual a raíz de 3, que multiplica a 480 volts, que multiplica mi corriente de línea, que es de 1200, y que multiplica mi factor de potencia, que es de 0.8. Bueno, vamos a quitar esto aquí, vamos a darle igualdad. Y esto nos va a dar igual a lo siguiente. Vamos a hacer el cálculo. Sería raíz de 3. Sería 3 raíz cuadrada, que multiplica a 480 y que multiplica a 1200. Nos da 997
997.661. Vamos a escribirlo aquí. 997.661. Está, 661 watts. Esto quiere decir que ya estamos hablando de kilos, de kilowatts. Entonces tenemos 997 kilowatts. O vamos a poner 997.666 kilowatts. Y ya encontramos lo que es la potencia eléctrica de este sistema. Algo diferente a lo que ya habíamos trabajado con anterioridad. Es un poquito distinto, pero existen fórmulas. Esa es la gran ventaja. Las fórmulas nos van a servir para los sistemas conectados en delta. Para la siguiente sesión vamos a ver ahora un sistema conectado en estrella. Y igual vamos a tener que calcular, bueno, vamos a hacer algunos cálculos tanto de voltaje, de velocidad, etcétera. Pero para estos sistemas va a ser prácticamente las mismas fórmulas. Tanto la del factor de potencia, que es coseno de teta, la de velocidad que es n, que es igual a lo que son 120 multiplicado por la frecuencia entre los polos. Otra fórmula que se va a repetir bastante y que vamos a estar viendo cada rato sería la de corriente de línea, que es igual a la raíz cuadrada de 3 multiplicada por la corriente de fase. Y les digo, o sea, cada una de ellas, si ya lo visualizamos en el circuito, ya es un poquito más práctico o más fácil de entender. Pero bueno, si esto es, no me quiero meter más allá de esto porque es hablar de fasores. Cuando se trabaja con fasores o con fases, como lo vimos aquí con ángulos, nosotros empezamos ya a trabajar con diferentes, aparte de fórmulas, ya empezamos a trabajar con matemática un poquito más avanzada. ¿Por qué? Porque por ley vamos a tener que encontrar diferentes fasores y vamos a tener que encontrar señales. No es el caso. En este caso solamente vamos a tratar de entender el cálculo de la potencia, el cálculo de la corriente de cada bobina y el voltaje que suministra. Y lo más probable es que nada más la velocidad. ¿Y por qué? Porque son los factores más importantes dentro de una máquina síncrona, dentro de ya sea el motor o generador síncrono. Les digo, esto cambia solamente cuando en vez de jalar o suministrar o jalar corriente, vamos a inyectarle corriente al motor. Prácticamente es un motor de corriente alterna, pero lo estamos ocupando como generador síncrono. Les digo, lo más importante aquí es la velocidad con la frecuencia. ¿Y por qué? Prácticamente, si nosotros variamos la frecuencia, incrementa su velocidad. A mayor cantidad de frecuencia, que es esta que está acá arribita, a mayor será su frecuencia, mayor será la velocidad que va a dar el motor cuando se trabaja con un motor. Pero entre mayor sea la cantidad de vueltas, mayor será la cantidad de frecuencia y por lo tanto mayor será la cantidad de voltaje y también será mayor la cantidad de corriente. Entonces ya trabajamos con voltajes más grandes, vamos a trabajar con potencias gigantescas como la que vimos aquí, comparadas con las potencias que sacábamos en la clase pasada, que eran potencias de 9000, de 8000. Sí, dígame, Janet, ¿algo iba a comentar? Sí, en el cálculo de la potencia sí lo multiplicó por los 0.8. Ah, disculpa, sí es cierto, hay que multiplicarlo por 0.8, tienes razón. Vamos a multiplicarlo por 0.8 y nos da... Ah, ok, perfecto, sí, cambia bastante. Muchas gracias, Janet. Es 798.129. Por más que diga uno, sí cambió, pero sí cambió mucho. Bajó bastante la potencia. Entonces, sin el factor de potencia, y eso que bueno que lo estamos visualizando, sin el factor de potencia, mi generador me podría llegar a generar 997.661 watts, o sea, 997 kilowatts. Pero como ya hay un factor de potencia, ya hay una demanda, ya me está succionando una cantidad de corriente, esta potencia disminuye. Entonces, la potencia ya aplicada con su factor de potencia es de 798
129 kilowatts. Entonces influye el hecho de que se esté consumiendo corriente. Como está consumiendo corriente, esa potencia no se está quedando ahí, sino que se está succionando. Y esta potencia que se está dando o generando o succionando es de 798.129 kilowatts, que es bastantísima corriente, bastantísima potencia y bastantísima corriente. Y bueno, sí existen este tipo de generadores, son generadores de plantas hidroeléctricas, como el que tenemos aquí en las represas, y van a ver este tipo de generadores son gigantescos. Es el tamaño tal vez de esta habitación, que estamos en una habitación como de 4x4. Son grandes los motores y estos generadores síncronos. También hay motores y generadores síncronos pequeños, pero pues para parecer es gigantesco. Ahora sí, vamos a revisar, vamos a dejar una actividad, vamos a dejar un ejercicio, solamente uno antes de que me vaya a la junta. Voy a darles los valores y quiero que lo noten para que intenten hacer un generador síncrono. A ver, permítame el diseño, se mueve, no sé, ok. Un generador síncrono nos está generando 600 voltios. Un generador síncrono nos está generando 600 voltios a 50 hercios. Voy a borrar aquí, voy a colocar los valores en el pizarrón para que no nos perdamos. Un generador síncrono nos está generando 600 voltios a 50 Hz. Este es de 6 polos. Y está conectado en delta. Este es de 6 polos y está conectado en delta. Su reactancia síncrona es de 0.2 ohms. Su resistencia de inducido, su reactancia síncrona o X-Sync es 0.2 y nuestra resistencia de inducido es de 0.016 ohms. Calcula lo siguiente. ¿Cuál es la velocidad de rotación? ¿Cuál es la velocidad de rotación? ¿Cuál es su velocidad de rotación? ¿Y cuál es su velocidad angular? ¿Cuál es su velocidad de rotación? ¿Y cuál es su velocidad angular? Inciso B. Si una toma de corriente está demandando, hay una toma de corriente que está demandando, vamos a bajarle la corriente porque es mucha, vamos a bajarle a 650 amperes. Hay una demanda de corriente de 650 amperes. Con un factor de potencia de 0.75. Factor de potencia de 0.75. Calcula cuánta corriente de campo. Calcula cuánta corriente de campo tomará. Calcula cuánta corriente de campo tomará para mantener los 600 voltios. Para mantener los 600 voltios. En las terminales.
para mantener los 600 voltios en las terminales. E inciso C, y la potencia que suministra. ¿Cuánta potencia suministra? ¿Cuánta potencia? Potencia va a ser en watts. ¿Cuánta potencia suministra? Bueno, prácticamente sería el ejercicio que vamos a dejar de tarea. Va a haber un cuestionario de esto, sí, pero vamos a dejar solamente igual unos 4 ejercicios. Va a parecerse a lo que estamos haciendo ahorita. Vamos a realizar otro que va a ser en estrella. Les digo, la siguiente clase vamos a hacer otro en el formato estrella. Ahorita hicimos uno en delta. Y vamos a realizar algunos ejercicios muy sencillitos como estos, que no se van a brincar a otras cosas, ni a ecuaciones diferenciales, ni nada. Solamente algo sencillo que tenemos aquí en pizarra. Ok. Sí, claro que sí, voy a subir la clase. De hecho, ahorita ni bien pueda, lo subo. Ni bien me deje la interfaz de Meet subirlo, lo subo. Lo voy a subir a YouTube y les comparto el link, como las clases pasadas. Ok, sí, claro. Bueno, para terminar, ya saben, vamos a tomar la captura de pantalla de los que asistieron a clase y voy a detener la grabación.